buenos días tengan todos. Mi nombre es Carlos Eduardo Cañedo Figueroa. Soy maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica. Tengo la carrera de Ingeniería en Mecatrónica y actualmente estoy fungiendo como docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muy bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es lenguajes de programación. Algunas características, dónde se utilizan, cuáles son sus características principales y en dónde se podrían utilizar. Esto, en el caso del área de emprendimiento, es básico según la aplicación que se vaya a generar y lo que se quiera dar a conocer ante el público. Primeramente, vamos a definir lo que es un lenguaje de programación. A diferencia de los programas que nosotros conocemos como Word, Excel, PowerPoint, todos los programas que nosotros utilizamos, bueno, pues estos son programas ya definidos, es decir, ya traen su serie de instrucciones ya bien definida para qué son utilizados. En este caso, por ejemplo, hablemos de TikTok. TikTok es una aplicación móvil y con TikTok, pues nosotros no podríamos generar un documento escrito como lo podríamos hacer con Word. ¿Por qué? Porque su finalidad es diferente. Ese es un programa, algo que un conjunto de instrucciones que ya está definido para un fin en específico. Pues bien, un lenguaje de programación como tal sirve para generar programas. Y los lenguajes de programación están definidos por un conjunto de reglas, pues que se utilizan para comunicar a la computadora cómo se van a generar esas instrucciones. Por decirlo así, es nuestro medio de comunicación entre nosotros, programadores, y el equipo de cómputo en sí. Algunos de los programas de los lenguajes de programación más comunes son los que se alcanzan a ver aquí en la pantalla. Tenemos a Python, a Java, C++, tenemos a LabVIEW, tenemos un conjunto de lenguajes de programación que nos pueden servir para generar algunas aplicaciones o pues para diseñar algunos elementos de código específicos. Entonces vamos a visualizar cada uno de ellos y pues según a las necesidades que se tengan como usuarios, como programadores, pues ya podrían definir cuál utilizar, ¿no? Cabe resaltar que en la actualidad muchos de estos lenguajes de programación pues ya tienen compatibilidad entre sí o que pueden leer algunos módulos de un lenguaje a otro. Entonces eso abre la posibilidad a que se puedan generar pues todavía una aplicación o un modelo muchísimo más complejo. Vamos a comenzar con el más utilizado según el ranking de lenguajes de programación y el más utilizado a la fecha es Java. Es uno de los lenguajes de programación más prometedores que realmente está siendo utilizado en millones de dispositivos, principalmente en dispositivos Android. Este lenguaje de programación está orientado a objetos. ¿A qué se refiere eso? Bueno, pues cuando nosotros trabajamos con algún lenguaje de programación orientado a objetos, nosotros tenemos, vamos a decir así, elementos con los que podemos interactuar de forma, pues prácticamente en simbolito, ¿no? Por ejemplo, en un videojuego, pues nosotros podemos presionar un botón en la pantalla o generar alguna especie de interacción con una caja de texto y pues bueno, pues eso es lo que va a ser el objeto, ¿no? El objeto es la cajita de texto, el botón. Este lenguaje de programación que es Java tiene una compatibilidad muy grande con versiones anteriores, lo cual permite ahorrar tiempo en el desarrollo de aplicaciones. Este lenguaje de programación está utilizado en empresas como Adobe y Amazon. Entonces es muy utilizado realmente. Aquí tenemos una estructura de cómo sería el modelo del lenguaje de programación. Si se fijan, pues tenemos puntos y comas, es decir, esta funcioncita de acá de punto y coma. Tenemos la denominación por llaves,
¿qué es lo que va a implementar? De que, oye, de aquí a acá, todo lo que esté dentro de esta función es lo que se va a generar. Entonces, ya te dio una sintaxis bastante utilizada en muchos otros lenguajes de programación, por ejemplo con C, que ahorita lo vamos a ver. C también utiliza este modelo de llaves y también utiliza lo que son puntos y coma. Sin embargo, su estructura es diferente. En C, la función system pues realmente no existe como tal, a no ser que nosotros la generemos. Entonces, aquí está un ejemplo de Java, ¿no? Otro de los lenguajes que ha ganado mucho auge, y este es por ser de modo open source, o que digamos de código abierto como tal, es Python. Python tiene la capacidad de desarrollar pues software desde cero. Una de las ventajas que tiene Python es que se está actualizando constantemente, pero al mismo tiempo es una gran desventaja. ¿Por qué? Porque muchas de las librerías que a lo mejor se diseñan para una versión en específico, pues puede que a la siguiente versión esa misma librería tenga que actualizarse. Entonces eso a lo largo del tiempo pues va a evitar una recompatibilidad tal como lo hace Java. Entonces pues Python es una muy buena herramienta, pero sí hay que ser muy cuidadosos con cuáles son las librerías que se están utilizando y cuáles son los complementos que se están utilizando para generar el código. Es realmente muy versátil, ha ganado mucho terreno, sobre todo en temas de inteligencia artificial, en el desarrollo de algoritmos de machine learning y deep learning. Entonces, es una muy buena herramienta, así como se pueden generar códigos, digamos, nada más en línea, es decir, en puro texto, pues también se pueden generar interfaces gráficas a través de módulos, como lo pueden ser Tkinter o Pygame. Entonces, pues Python es una muy buena herramienta. Una de las ventajas que ha estado teniendo también es que Python, por su propia versatilidad, pues algunos de los módulos se pueden utilizar en dispositivos móviles como Android. Aquí está el ejemplo de un código de programación. Algo que podemos resaltar acá es que el punto y coma pues desaparece, así como lo vimos bueno, el punto y coma como tal en Java y en C. Bueno, pues aquí en Python no es necesario. Tenemos el modelo de que las llaves ya desaparecen y ahora están definidos por lo que es la indentación. Y pues aquí tenemos algunos bloques de código, ¿no? Que son las instrucciones que se van a generar. Python es una herramienta bastante útil en muchos términos, sobre todo de ingeniería, análisis de datos y generación de aplicaciones de escritorio y actualmente también en web. El lenguaje que ha sido más utilizado y que realmente ha sido base de muchas otras, como en este caso Python, Java, pues es el lenguaje de C. C es como tal el lenguaje de programación con mayor versatilidad de todos. Fue fundado en 1972, ya como establecido ya fielmente, y se establece como una evolución del lenguaje B. C está muy relacionado con inclusive instrucciones de microprocesadores. En realidad C se puede utilizar para programar microcontroladores como los denominados PIC. Los PIC es un microcontrolador pues que está a escala, vamos a decir, de instrucciones está a instrucciones de procesador. Entonces C se utiliza mucho para programar ese tipo de microcontroladores, ¿no? Los PIC, que también son desarrollados por la empresa Microchip. Este es un ejemplo de C. Si se fijan, aquí tenemos pues algunas instrucciones como el punto y coma, que vimos también en Java, que se utiliza para finalizar una línea, el modelo de llaves, que se indica para algunas instrucciones, y aquí si nos damos cuenta tenemos system, que también lo vimos en Java, pero aquí utiliza otra función. Este system se utiliza, por ejemplo, para borrar algunas líneas o para generar algunas instrucciones ya directamente con la base del microprocesador o microcontrolador que se esté trabajando.
Entonces, esto es un lenguaje de C. Este lenguaje JavaScript es utilizado para generar páginas de internet o contenido multimedia o páginas web. Se utiliza básicamente porque tiene compatibilidad con un montón de lenguajes que están utilizados para lo que es la generación de páginas. JavaScript funciona a través de etiquetas, es decir, como esto que estamos viendo acá. Aquí tenemos una estructura en JavaScript en donde tenemos la funcionalidad de poner textos, de poner alguna especie de característica a un botón dentro de una página web, que si le cambiamos el color, que si va a tener el tamaño de un botón, qué es lo que va a contener una caja. Bueno, pues todo eso está puesto acá por JavaScript. Es muy, muy utilizado y realmente casi todas las páginas de internet, por no decir que todas, pues tienen su fundamento en este lenguaje de programación. Entonces, pues ya podríamos darnos una idea de qué tan utilizado es JavaScript como tal. Así como tenemos C, el lenguaje C, que ya dijimos que está orientado básicamente a la generación o al contacto con el microprocesador o microcontrolador, pues también tenemos una evolución, que en este caso es C++, que C++ está utilizado en gran mayoría en el área de videojuegos. En este caso, C++ está más orientado a la acción, a la programación, tanto de objetos como de eventos. En este caso, C++ ha tenido un auge muy importante en el uso también de microcontroladores, pero de un poquito más orientado a los eventos como tal. En este caso podríamos mencionar Arduino. Arduino es una plataforma, una placa de desarrollo en el área de electrónica, pues que trae su base de programación en C++. Se pueden utilizar funciones de muy alto nivel para realizar instrucciones que en C pues serían muy complejas de realizar. Entonces, C++ viene como que a agrupar un montón de instrucciones de C, pero pues ya nos perdemos del contacto directo con el microcontrolador y el microprocesador. ¿Okay? Entonces, es muy utilizado, trae una estructura muy similar a lo que vendría siendo C ordinario. Aquí tenemos el punto y coma. Algo que tenemos que destacar acá en C++ es que tenemos funciones pues ya un poquito más grandes, más complejas. Involucran funciones de C, pero como encriptadas. Entonces, pues eso hace que C++, en términos generales, pudiera llegar a ser un poquito más sencillo de entender que C. Y siguiendo con las mismas rutas de C, tenemos a C#. C# es un lenguaje de programación de Microsoft que está orientado a generar aplicaciones principalmente de escritorio y que traigan frameworks. Es decir, podemos inclusive generar aplicaciones de internet o que utilicen comunicación a internet utilizando una aplicación de escritorio. En este caso, por ejemplo, C# se puede trabajar algo similar en esto. Esto es una plataforma de Visual Studio en el que se trabaja con C#. Entonces, aquí ya tenemos una interfaz gráfica en la que nosotros podemos programar qué es lo que va a ocurrir con cada evento. Paréntesis, Python hace algo similar a esto, solamente que en Python es un poco más abstracto. Aquí en C# nosotros comenzamos de una estructura como tal visual, con Windows Form, una fórmula. Okay, aquí ya tenemos nuestra interfaz y lo que hacemos aquí en C# es darle doble clic a algunos de los eventos, nos va a mandar al objeto y de ahí comenzamos a programar. En Python no, en Python nosotros tendríamos que generar el objeto desde código y ahí mismo estarle dando instrucciones. Es decir, nosotros en Python, al menos con las librerías de Tkinter y de Pygame, pues no tenemos como tal la interfaz gráfica, o al menos no de primera instancia. Tendríamos que generar la interfaz por medio de objetos de código, después tratar de visualizarla y luego darle la programación. Entonces se vuelve un poquito más complejo.
esa podría ser, desde mi punto de vista, una característica muy, muy útil de lo que es C# a comparación de Python. Otra de las ventajas que podríamos tomar en cuenta acá, pues es de que Visual Studio, C# ya está desarrollado para Windows. Python, por su parte, está desarrollado para multiplataforma. Puede trabajar tanto en Windows como en Linux, en Android, en iOS. Entonces es un poco más versátil en criterio de compatibilidad de sistemas operativos. En este caso, C# pues está más orientado a Windows. Sé que puede trabajar en Linux, pero no estoy seguro aún de que pueda trabajar en herramientas como Android o equipos móviles como iOS. El lenguaje de programación PHP está enlistado entre de los 10 lenguajes de programación más utilizados. Se utiliza para generar páginas web interactivas. Tanto PHP como HTML, como JavaScript, como CSS, son puestos dentro de los lenguajes que trabajan en conjunto para generar páginas web. En este caso, por ejemplo, PHP, pues también funciona a través de herramientas, de etiquetas. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos que es head, o lo que son las cabeceras, y pues la funcionalidad donde vamos a cortar, digamos, el punto inicial de inicio y fin, es a través de barritas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, acá el cuerpo de toda una página. Bueno, pues aquí está puesto a través de la etiqueta y el fin de la etiqueta. ¿Okay? Bueno, entonces, pues PHP funciona para dar esas pequeñas etiquetas a las páginas web, mientras que JavaScript, por su parte, pues brinda todas las herramientas, vamos a decir así, multimedia, de que si el botón, de que si el tipo de fuente y todo eso, ¿no? Entonces, pues acá es donde vamos a combinar esos dos lenguajes de programación, pero finalmente convergen en el desarrollo de web, de páginas web. Este lenguaje de programación, Swift, está desarrollado específicamente y objetivamente a lo que son sistemas operativos desarrollados por Apple. Tanto iOS, lo que son Macs, el tvOS, etcétera, bueno, pues están desarrollados a través de este lenguaje de programación de Swift. Entonces, si su aplicación o su desarrollo está planteado para que funcione en equipos móviles de la marca Apple, pues Swift es su mejor opción. ¿Okay? También se tiene su desventaja, ¿verdad? Que es específicamente cerrado, solamente para Apple. No podemos ejecutar Swift en Android, porque pues está diseñado básicamente para esto. Su base o su objetivo, su característica base, digamos, como lenguaje de programación, se parece mucho a C, pero pues repito, está orientado a trabajar en Apple. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja en Swift, y aquí pues lo que están haciendo es cambiar el color de lo que vendría siendo la aplicación de nuestra aplicación como tal, ¿no? El color de nuestro background de la aplicación que se está generando. Entonces aquí tenemos de vuelta, si se fijan, tenemos llaves, tenemos paréntesis, algo que no tenemos acá es el punto y coma como tal, que es una de las características pues que ya se quitó acá en Swift. Pero si se fijan, el proceso de las llaves y de funciones es muy similar a cómo funciona C. ¿Okay? Ya mero terminamos. Este lenguaje de programación, MATLAB, este es uno de los que son de paga. ¿Okay? Su licencia cuesta, no son de código abierto como todos los anteriores que hemos mencionado. Todos los lenguajes anteriores son gratis, los podemos utilizar sin costo alguno, son open source y son prácticamente con mucha versatilidad. MATLAB, por su parte, es una empresa pues que realmente cobra su licencia. ¿Okay? Sin embargo, es muy utilizado
por la gran cantidad de versatilidad que tiene para cálculos, para la creación de modelos de inteligencia artificial, la visualización de gráficas, el manejo de matrices, y todo eso lo hace de una forma muy clara. MATLAB ha sido utilizado en amplios modelos de desarrollo de investigación, y una de las características que se ha estado planteando o que se ha estado utilizando en los últimos años es la compatibilidad de MATLAB, por ejemplo, con Python. Los modelos generados con .m, que es la extensión que se trabaja con Python, con MATLAB, perdón, se pueden leer directamente en Python con la extensión .m. Entonces, ya existe esa relación, como les comentaba en un principio, entre lenguajes de programación. Entonces, este IDE de MATLAB, pues realmente es muy utilizado para cálculos numéricos. Y si se fijan en la estructura, pues se parece un poco a C, solamente que aquí en lugar de tener llaves, pues tenemos las funciones AND, que es como vamos a finalizar una función, o en este caso una condición. Entonces, MATLAB, una gran herramienta para cálculos matemáticos, generaciones de modelos de Machine Learning o de Deep Learning. Este lenguaje de programación es lenguaje de programación gráfico, ¿ok? Es más enfocado a elementos gráficos, es LabVIEW. LabVIEW es un entorno de programación que se basa en la creación de sistemas más enfocados a la industria, más enfocados a la automatización, al desarrollo de pruebas industriales, y ya trae una interfaz embebida. Es decir, si nosotros generamos un código de bloques, pues automáticamente vamos a generar también un código de programación visual. Este es como se podría trabajar. Si se fijan, tenemos puros bloques, estructuras de control. Aquí tenemos la sumatoria o la suma de números, multiplicación, la vista de una gráfica. Estos que tenemos acá encerrados son condiciones. Entonces, todo en LabVIEW es a través de iconos. Lo hace muy útil a la industria, muy útil a poderlo trabajar por procesos, para visualizar cómo va avanzando un proceso. Bueno, pues esto es LabVIEW. Una de las desventajas que podríamos considerar de LabVIEW es pues que también es de paga, igual que MATLAB. Pero pues es muy utilizado. En realidad existen algunas extensiones de algunos objetos de National Instruments, que es la empresa que fabrica o que soporta a LabVIEW, que están diseñadas para que puedan trabajar también en algunos otros lenguajes, como lo que es C#. ¿Ok? Entonces, muchas de las herramientas o de los objetos que se trabajan acá en LabVIEW se podrían retrabajar en C#. Obviamente no a nivel de funcionalidad como lo tendríamos en su lenguaje nativo, pero pues existe esa compatibilidad, ¿no? Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar los lenguajes de programación. Espero que les hayan sido de utilidad. No es ley como tal saber todos los lenguajes de programación. Ubiquen el que más les pueda servir para el desarrollo de su empresa, de su emprendimiento, de su proyecto, y enfóquense en eso. Si ya ven muy necesario el uso de algún otro lenguaje de programación más especializado, pues van a tener que aprenderlo, ¿no? Como tal. Pero no es ley saberlos todos, definitivamente no. ¿Ok? Y bueno, pues hasta aquí culminamos con nuestra sesión. Mi nombre es Carlos Eduardo Cañedo Figueroa. Soy docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la carrera de Ingeniería Biomédica. Y me pueden buscar pues también en YouTube. Ahí tengo algunos videos tutoriales de algunos lenguajes de programación que he mencionado acá en la clase. En el canal de Multicreativo Expande tu Mente. Ahí me pueden encontrar pues siguiendo algunos tutoriales o dando algunas explicaciones tanto de algoritmos de Machine Learning, algunos desarrollos de lenguajes de programación, el uso de microcontroladores y temas relacionados a programación y electrónica. Entonces,
pues sin nada más que decir, agradezco mucho su atención. Realmente espero que esta clase sea de utilidad y pues que sea provechosa para todos. Que tengan un muy buen día. Si te ha gustado esta masterclass, te animamos a ver nuestras otras sesiones. Esperemos que hayas encontrado inspiración y conocimiento súper valioso para tus ideas innovadoras. Ahora, si eres una mente creativa con una idea revolucionaria en el mundo de la ciencia y tecnología, te invitamos a conocer nuestro programa de preincubación para que la puedas llevar al siguiente nivel.